Durante toda nuestra historia, hemos contado con la previsibilidad del cosmos. Pero cuando 4 telescopios apuntaron al 3I Atlas y vieron su color cambiar a un rojo amenazador, algo se rompió. El título de este video ya lo dice todo. No fue solo un cambio de color, fue una alerta, un destello vivo, pulsante, como si algo en el interior de aquel visitante interestelar hubiera despertado por primera vez en siglos. Por siglos, confiamos en que los cometas mostrarían sus tonos verde-azulados, obedeciendo las leyes tranquilas de la química. Pero 3I Atlas se atrevió a romper esa regla ancestral. Sin aviso, sin transición, su luz se volvió un rubor hostil, profundo, casi orgánico, tiñendo el espacio con una coloración que jamás debería existir en cuerpos naturales. Y no era solo el color, era su forma de ser. Por muchos meses, viajó por el espacio como cualquier cometa, sin mucha forma, calladito, como un granito de arena perdido en la oscuridad entre las estrellas. De pronto, su brillo cambió, su ritmo cambió, la sensación que nos daba cambió. Algo dentro del objeto se encendió, no con una explosión, sino de manera controlada, con mucha precisión y con un plan. Un rojo que parecía respirar, un rojo que parecía devolvernos la mirada. Cada pulsación llevaba la inquietante impresión de propósito, como el primer abrir de ojos de algo que siempre estuvo dormido y que ahora observa nuestro sistema solar con atención calculada. Esa transformación repentina no pasó desapercibida. En cuestión de minutos, la noticia corrió por laboratorios, salas de control, centros de análisis y bases militares. Lo que antes era solo un cometa interestelar, ahora era un enigma que traía consigo la posibilidad de mensaje, de amenaza o de destino. Y fue así como 3I/Atlas dejó de ser un fenómeno astronómico y se convirtió en un punto clave, un momento que marcó un antes y un después en cómo entendemos el universo. La primera señal de que algo inimaginable estaba a punto de suceder apareció como un destello repentino. El telescopio espacial Spitzer registró un brote proveniente del núcleo del 3I/Atlas. No una explosión, sino una elevación tan brutal y abrupta de energía que parecía el encendido de un motor. La ignición de algo interno, profundo, vivo. Antes de que alguien pudiera formular hipótesis, el James Webb confirmó lo imposible: el brillo verde azulado, típico de las moléculas ionizadas en el espacio, simplemente había desaparecido. En su lugar emergía un rojo denso, uniforme, un rubor carmesí que no era reflejo, sino emisión propia. En la astrofísica, el rojo siempre es una señal. Puede significar moléculas complejas, polvo caliente, velocidades extremas, pero nada, absolutamente nada en la naturaleza, podría generar esa tonalidad precisa, controlada, ritmada. Era como si el objeto hubiera apretado un interruptor interno, apagando su apariencia antigua y revelando una nueva fase, deliberada, calculada, casi artificial. La duda necesitaba ser confirmada. En cuestión de horas, el Hubble movió sus sensores, apuntando hacia ese visitante de otro sistema solar. Incluso el telescopio Kepler, que ya no estaba en servicio, fue encendido de nuevo de emergencia. Y todos, sin excepción, vieron lo mismo. El 3I Atlas ya no reflejaba la luz del sol. Ahora, brillaba por sí mismo. Una luz profunda y misteriosa, que parecía el despertar de algo que estaba cambiando por completo. Era un brillo que no se movía al ritmo de un objeto espacial girando, sino como si lo controlara un mecanismo. Este cambio fue el punto donde la frontera entre la ciencia y la inquietud comenzó a desvanecerse, porque el rojo no era solo rojo. Parecía consciente, un color elegido, un color que se imponía. Cuando los primeros espectrogramas empezaron a llegar, la perplejidad se convirtió en preocupación. La señal tenía coherencia matemática, proporción, estructura. El 3I/Atlas no solo había cambiado de color, había encendido algo, y lo que sea que se había encendido nos estaba mirando.
Si el cambio de color fue un shock, lo que vino después redefinió completamente el misterio. El brillo rojo no era estático, pulsaba. Un latido exacto, calculado, perfecto, una emisión cada 84.6 segundos. Al principio, los investigadores imaginaron una simple oscilación causada por la rotación del objeto, pero bastaron unas cuantas horas de análisis para que esta hipótesis se desmoronara. Dentro de cada pulsación había capas ocultas, microfluctuaciones tan rápidas y tan numerosas que solo podían ser detectadas por algoritmos avanzados. Esas variaciones no eran ruido, sino patrones entrelazados, como si alguien comprimiera volúmenes enteros de datos dentro de un solo destello. Un criptógrafo lo describió de una manera inquietante. Es como encontrar una biblioteca atrapada dentro de un latido. La analogía no era exagerada. De repente, el cometa dejó de ser un cuerpo celeste. Se volvió una transmisión con estructura, una transmisión con intención. Y cuando la señal llegó a las bases militares, el impacto fue inmediato. En Vandenberg, un grupo de trabajo secreto nació en pocas horas. Proyecto Ícaro. Hasta ese momento, el estudio de 3I/Atlas era puramente científico. Pero ahora, ante una pulsación que parecía llevar información, el objeto empezaba a ser tratado como un potencial activo inteligente y, por lo tanto, un riesgo. Por primera vez, expertos en decodificación y militares trabajaron codo a codo para analizar no palabras, no códigos interceptados, sino un pulso de luz carmesí atravesando el espacio. Y cuanto más analizaban, más incómodo se volvía el escenario. La pulsación era tan precisa como el tic-tac de un reloj. Pero el reloj no era nuestro, era de él. Y todo indicaba que él acababa de empezar a contar algo. Conforme el proyecto Ícaro profundizaba sus análisis, las anomalías se multiplicaban a un ritmo que ningún científico podía seguir. El radar, por ejemplo, nos dio el primer golpe contra todo lo que creíamos saber. En ciertos momentos, 3I/Atlas absorbía por completo las señales, desapareciendo como un bombardero furtivo. En otros, devolvía ecos tan fuertes que parecía que venían de una superficie metálica gigante, algo imposible para una roca o hielo. No había una forma natural y constante en cómo el objeto respondía. Había un comportamiento, y luego vino el golpe final, el perfil térmico. Mientras su superficie brillaba con una temperatura comparable a la del fuego vivo, su centro permanecía a 3 grados por encima del cero absoluto, más frío que cualquier ambiente natural conocido. Era como observar una fogata congelada por dentro, una paradoja que ningún modelo físico pudo explicar. La conclusión era inevitable y aterradora. Aquello no era un cometa, era una estructura, una construcción que manipulaba energía y calor de maneras que superaban cualquier concepto humano. Todas las pruebas apuntaban en la misma dirección. El objeto no solo se estaba acercando al Sol, lo estaba usando. Estaba absorbiendo energía. Estaba quitándose el disfraz. Se estaba revelando. Y lo más desconcertante llegó con su paso por la órbita de Marte. La gravedad del planeta rojo debería haber curvado su trayectoria. Una desviación sutil, pero medible. Solo que esa desviación nunca ocurrió. El 3I/Atlas siguió en línea recta, imperturbable, como si Marte fuera transparente. La implicación cayó sobre el grupo de trabajo como un peso imposible. El objeto no estaba resistiendo la gravedad, la estaba ignorando. No existía tecnología humana, ni teórica, capaz de lograr algo así. Lo que sea que estuviera allí, controlando el movimiento del 3I/Atlas, era capaz de manipular las reglas fundamentales del universo como quien empuja el humo de un incienso. Fue en ese momento que se disolvió cualquier rastro de duda. No estábamos ante hielo, ni ante roca. Estábamos ante una máquina interestelar. Y estaba despertando. Mientras el objeto avanzaba por el sistema solar, cada nuevo dato parecía un escalón hacia algo aún más inexplicable.
Y si antes el misterio estaba en la luz o en la trayectoria, ahora surgía un componente aún más inquietante: la interacción. El 3I Atlas no solo emitía pulsos, sino que alteraba esos pulsos dependiendo de quién lo observaba. Telescopios distintos registraban variaciones diferentes, como si el objeto estuviera ajustando su emisión a la lente, al instrumento, al observador. Era como mirar un espejo consciente, que cambia, no para reflejarte, sino para analizarte. Dentro de las salas selladas del proyecto Ícaro, este comportamiento desató un pánico silencioso, porque el objeto no estaba tratando de comunicarse, estaba tratando de entender. Cada microcambio en el pulso parecía una respuesta. Cada cambio en los patrones sugería que el 3I/Atlas estaba midiendo algo: nuestra tecnología, nuestro alcance, nuestra reacción. Esto dio origen a una teoría que se extendió entre criptógrafos y astrofísicos como veneno: la teoría del test de litmus. Según esta teoría, el objeto no nos transmitía un mensaje a nosotros, sino un mensaje sobre nosotros, un registro de cómo una civilización responde a lo imposible. Pero esa era solo una de las hipótesis. Y mira, todas eran igual de aterradoras. La teoría del faro proponía que el 3I/Atlas no vino hacia nosotros, simplemente se encendió, porque algo más grande, allá afuera, se estaba acercando. Una alerta galáctica, un marcador que solo se activa cuando un evento mucho más antiguo y mucho más peligroso está a punto de repetirse. La teoría del arado imaginaba el objeto como una sonda sembradora, liberando partículas y micromáquinas invisibles, preparando mundos para la transformación. No como ataque, sino como una colonización lenta e inevitable. Un proceso que, sinceramente, ya podría estar en curso. Y mientras las teorías se multiplicaban, los datos se volvían cada vez más oscuros. El brillo carmesino salía igual en todas las direcciones. Era direccional, rotatorio, como el haz de un radar buscando objetivos. Los satélites empezaron a captar interferencias raras, comunicaciones desviadas, paquetes de datos que desaparecían. En algunos cielos, los astrónomos empezaron a registrar ecos visuales, reflejos de la luz roja que aparecían en regiones vacías, como si el espacio estuviera copiando el objeto. Era imposible negar, 3I/Atlas no estaba solamente activado, estaba operacional, y cada nueva lectura era más como una búsqueda, un escaneo o, peor aún, una preparación. Lo que pasó después fue el momento en que el misterio dejó de ser solo ciencia y se convirtió en destino. Cuando el 3I/Atlas empezó a ir más lento, algo que no debería pasar con las reglas del espacio, los aparatos detectaron un brillo nuevo alrededor del objeto. No era la cola de un cometa, ni polvo, ni hielo que se evaporaba. Era un anillo de luz, un círculo vivo que se hacía grande y pequeño como un aro de luz artificial que doblaba el espacio a su alrededor. De pronto, todas las cuentas para saber cómo se movía en el espacio no sirvieron de nada. El objeto ya no le hacía caso al Sol. Él mismo escogía su camino, y su nuevo destino estaba claro: venía para la Tierra. Los intentos de transmitir nuevas coordenadas fallaban misteriosamente. Los mensajes desaparecían, las señales se distorsionaban, como si algo estuviera interceptando cualquier intento de alerta. Mientras tanto, fenómenos extraños se extendían por todo el planeta. Radios viejas se encendían solas, transmitiendo ruidos que, al hacerse más lentos, revelaban patrones idénticos a los pulsos del objeto. Los animales migraban fuera de temporada. El campo magnético de la Tierra comenzó a vibrar, oscilando como si intentara seguir el ritmo del intruso interestelar. Y luego llegó la señal que nadie jamás olvidaría. Un destello visible a simple vista, en pleno día. Por menos de un segundo, el planeta entero fue bañado por una luz que no era del Sol, sino suave, hipnotizante, casi viva. Y dentro de esa luz, llegó el sonido. 3 golpes. Un silencio. 3 golpes. El mismo patrón que venía del espacio, pero ahora devuelto por la luna.
Los viejos sensores que dejaron las misiones Apolo volvieron a la vida, latiendo al mismo ritmo. Sismógrafos dormidos temblaron al unísono. Era como si todo el sistema respondiera al objeto, o se viera obligado a responderle. Las auroras se expandieron hasta los trópicos, pintando el cielo como una herida abierta en el firmamento. Fue entonces que el evento final sucedió. Un rayo estrecho, una línea perfecta de energía, salió disparado del 3I/Atlas, cruzó la luna y desapareció en el espacio profundo, como si apuntara a algo más allá de la oscuridad. Cuando las supercomputadoras terminaron de decodificar los patrones contenidos en este último pulso, encontraron solo una secuencia repetida. 3 puntos, una línea, 3 puntos. SOS. ¿Pero sería una llamada de auxilio? ¿O la prueba de que nos encontraron? Desde entonces, la luna cambió. Su espectro refleja rastros que jamás habían existido antes. Técnicamente, nada debería haber pasado. Pero en las noches más silenciosas, antenas sensibles aún captan el eco distante de las 3 pulsaciones. Siempre al mismo ritmo, como si el universo estuviera diciendo una y otra vez que el mensaje ha sido recibido y que el siguiente ya ha comenzado. Si te gustó el video, suscríbete al canal, dale me gusta, y si quieres apoyar nuestro trabajo, haz clic en el botón de gracias que está aquí abajo. Eso nos ayuda